Bueno, muy buenos días. Bienvenido al programa de hoy, Sin Miedo con Peter Vivaldi. Gracias por estar con nosotros. Y hoy es déjame chequear el reloj, hoy es el 21 de septiembre, 48 días hasta la elección de medio término. Así que ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, no se olviden la importancia. Noviembre 8 viene y el cambio viene. Y por eso que ustedes nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros. Casi siempre, pues yo estoy en mi estudio que tenemos pues ya preparado para ustedes. Pero hoy, gracias al magnate que nos dio el permiso para entrar directamente desde el estudio de Generacion News. Estamos en el centro de donde todo pasa, que obviamente el centro es Kissimmee para los hispanos. Saludo a todos los que nos ven por aquí. Ya nos están saludando a Latino Girl, que desde temprano en la mañana, obviamente, está aquí desde California. Olga de Orlando, Omar, Nancy, buenos días. Gracias por estar. Y dice, qué bonito set. Gracias por eso también. Y en esta mañana, pues, yo tengo el privilegio de tener conmigo aquí el próximo congresista para el Distrito 9 de la Florida. Su nombre es Scotty Moore. Ustedes a lo mejor lo han visto sus anuncios, lo han visto porque está muy activo en lo que se llama Facebook, YouTube y todo esto. Pero una persona que realmente ha venido a hablarle a ustedes en esta mañana, y por eso esta mañana le doy la bienvenida a mi amigo Scotty Moore. Scotty, muy buenos días. Buenos días para usted también. Saludos a todos. Bendiciones. Viste, habla español también, que eso es bueno, eso es bueno. Scotty, dinos un poquito de ti, y si no pueden en español completamente, pues lo hacemos en inglés también. But tell us a little about yourself, para la gente que nos están viendo, un poquito de tu trayectoria, por favor. Claro. Buenas bendiciones, buenos días. Me llamo Scotty Moore y la razón que yo hablo español es porque yo viví y trabajé muchos años en Brasil. Y mi esposa, que está aquí, Esther, es brasileña e eu aprendi a falar português nas ruas do Brasil, então eu falo português. Porém, eu hablo também espanhol, que é parecido com o portanhol, é parecido com Spanglish, pero é português e espanhol. Então, tem a mistura de várias palavras. But I lived here in Central Florida for a number of years. Él dice que ha vivido aquí en la Florida por muchos años. Sí, y desde 2007. 2017. No, 7. 2007 or 2007. 2007, so the 2007. 2007. Okay. And so before that, I lived in Brazil. And when we moved from Brazil here to Central Florida. So de Brasil se mudaron para acá. Por eso es que él habla portugués y español, pero es español parecido con portañol, ¿no? Una combinación de español. Bueno, y yo lo sé porque mi esposa es maestra de español aquí en un high school. Ajá. Y muchos de los muchachos que hablan portugués pues entienden muy bien el español. Sí. Pero para ellos hablar español es más fácil. Para uno entender portugués pues es un poquito más difícil. Es porque el acento es diferente. El acento es muy diferente. Sí. Pero Scotty, esto es un reto. This is a challenge. Nosotros en este tiempo, y quería hablar de esto. I want to walk right into that. Yes. El Distrito 9. How much do you know about District 9? ¿Cuánto tú realmente conoces del Distrito 9? I know quite a bit, but I think there's always more to learn. I think a lot of times people assume that the white guy with the red beard maybe doesn't understand the Latin culture. But what I would really like the listeners to hear and know and understand is that I lived in Brazil. I have family still in Brazil. And I know Brazil is not Spanish speaking, but it's still very much Latin America. It's still very much family focused, working hard, trying to leave a legacy for our kids, protecting a legacy of moving forward and building a business. Those are things that we as in the Latino community, and I say we with the collective because my wife's Brazilian, care about, and that's not happening right now. Perdón, una de las cosas que ahorita hablando es, y disculpa que tengo un poquito de tos, estamos hablando mucho en la calle, we're talking a lot in the street. Yep. So we're out there, pero lo que él está diciendo que aunque él es una persona anglo que no es español, tiene su barba roja y su pelo bien arriba, pero entiende la cultura porque obviamente viviendo y está casado con una brasileña, pues es importante entender nuestra cultura y la importancia de las cosas que nos afectan. What do you see out there? ¿Qué es lo que tú ves como las cosas más urgentes? What are the most urgent needs you see in District 9
that you're hearing? Porque tú estás en la calle todos los días. ¿Qué es lo que estás escuchando de la gente? La economía es primaria. La economía, también la renta, todo que está atacando la familia, los hijos, también derechos de los padres que tienen derecho para educar los hijos. There are so many different things but it can be classified under the economy, gasoline being so high, it's affecting all the other prices. The power of the dollar is going down. The burden, the pressure on the family. What about crime that is rising? We need to protect our families. We need to protect our streets. These are everyday things that aren't being fixed, that Soto has had an opportunity to be a part of the change, and he hasn't. So, lo que estamos hablando, Darren Soto, que es el congresista ahora mismo, que no ha hecho nada para afectar el cambio. Estamos hablando ahora de las cosas que nos afectan. Y Scotty está diciendo que la economía, y ustedes que nos están viendo y nos están escribiendo, nos están escuchando, saben que eso es el número uno. I will tell you that I'm watching a lot of different campaigns. Yeah. And a lot of campaigns on the other side of the aisle are focused on abortion, are focused on what's going on with DeSantis and the immigration. And I don't think they're in tune with what's going on. What's your opinion? Yo le estoy preguntando que muchos de las campañas están hablando de aborto, están hablando de los inmigrantes que lo están volando allá, no en la frontera. They're not focused on the actual border. Yeah, they're focused on right. So what do you see? You know, where's the disconnect and what's happening in this district with that? The disconnect is the very party that created this mess and that has kept us in this mess with the economy cannot address it and talk about it because they're the ones created it. And so what they're trying to do is they're trying to put their focus on other things so that they don't talk about the very things they cannot defend. They cannot defend the fact that they're the ones responsible for the high gas prices. So él dice, let's go through that, porque él dice que no pueden defender la situación que estamos ahora mismo. La gasolina está alta, right? ¿Qué más? ¿Qué más? The situation with the supply chain demand, the situation with de los productos entrar. El producto que está entrando, the situation with the fact that this administration wanted to shut down the economy, shut down the jobs, mask our children, to indoctrinate our kids. ¿Se acuerdan con el COVID que querían poner la máscara a nuestros niños, pero no solamente, sino también para la economía, que lo hicieron? And some states did shut down. And there was a tremendous pressure for our state, DeSantis. If it weren't for DeSantis and his leadership, yo creo que liderazgo es muy importante y faz toda la diferencia. So DeSantis's leadership has made the difference here. However, there's tremendous pressure to shut down the economy, shut down and look at what has happened as a result of it. Exactly. And not just, it's a ramification that it's a domino effect that affects all the different. So you go to the grocery store and you got prices in all sorts of everyday items rising because of the high gas prices, because of the los precios siguen subiendo. One of the things before we go into the map, because we want to talk about your district in a second. Yeah. The president spoke the other day about inflation, and he said it only went up 1 inch. Solamente subió una pulgada, de 8.2 a 8.3. Lo que no están viendo, what message do you have for those that are watching you right now, that right now it's coming to the end of the month, estamos al fin de mes, the rent is due? Yeah. How are they going to get food? Yeah. They're worried. Yeah. The food banks are empty. People are trying. Churches are helping. La gente están tratando de buscar ayuda. Pero cuando un presidente dice, no es 8.2, es 8.3. ¿Qué es lo que tú ves en eso? What do you see in that? He's out of touch, and he doesn't feel what the American people are feeling. And by the way, he's the one who created this very problem. And it's really important to ask yourself, are you better off today than you were 2 years ago? Or maybe even 3 years ago when President Trump was leading well and we had a different economy? Are you feeling safer than you are today compared to 2 years ago? Are we heading in the right direction? You know, with our kids being indoctrinated, with parents being attacked, with job security moving forward, you got to consider what is happening and who's responsible for it. And so I believe the radical left is doing misdirection like a magician, and they're trying to have you not focus on the very people who created the problem, and they're trying to create other situations for you to look at something else. Lo que él está diciendo que hay un grupo radical de la izquierda, como hay radicales en la derecha, there's some radicals on the right too.
and we talked about but they're that. not the ones in, But they're in not the charge ones right in charge now, right now. and they're Exactly. responsible, and that's really important. Entonces, importante porque esto no en sí tiene que ver con pólizas. It has to be with policies. Yes. Whether it's Trump, whether it's Bush, whether it's Reagan, it's the policy. And the policy right now, la póliza que está no está funcionando. Y por eso que tú dices, hay mucha gente que nos ven, el presidente, esta administración no está viviendo la realidad. Cuando Jean-Pierre está diciendo la frontera está cerrada, when they're telling you the border's closed, y estamos viendo que miles y miles, mas sin embargo, the media has pushed all the cameras to Martha's Vineyard, and nobody's focused on the issue we have in Texas, and that's the drugs, everything that's happening. Yeah. But I want to show something here. Mauricio, ¿me puede enseñar el mapa, por favor? We want to show the map specifically of your district because it covers not just Osceola, right? Correct. It's Go South ahead. Orange County. So quite a bit of Orange County, but in the southern part, all of Osceola and even a little bit of Polk. A little bit of Polk. So, como ustedes pueden ver ahí, parte es el condado Orange arriba, que son Meadowwoods, la área de Hunters Creek, Hunters you got Creek. Celebration, Lake Nona, Belle Isle. So that all part. Eso es, entonces bajamos y va a ver todo eso Osceola, el condado Osceola, y al otro extremo, después de Okeechobee, ustedes pueden ver ahí, si lo ven bien, está lo de Polk County. So, es importante ustedes también que viven en Polk County. So, what areas in Polk County So are you in? yeah, we've got like the Sola Vida area where there's the Sola Vida right down there, just south of Poinciana. Okay, so al sur de Poinciana está Solavita. Esto es importante. So, is that the main part in Polk there, or is there another district? No. Just Solavita? Yeah, just that's that main area. There's like a sliver right near where I-4 is, but the main part of Polk is right there. Well, we have about a minute left here. Tenemos como un minuto. Scotty, I'm going to give you the microphone. Yeah. Habla en español, habla en inglés y hasta en portugués. So I'm going to give you a minute to just talk to the people. So para que vean que en sí él habla español y portugués. Pero lo importante, what message do you want to take 48 days? Yeah. 48 days from this election to those who are watching right now. Si la cámara le puede dar a él, perfecto. Gracias, bendiciones a usted. Es muy importante para visitar mi site, ScottyMoreForCongress.com, Scotty with a Y. Yo tengo también social media que puede me seguir. Es muy importante considerar la situación de la familia, también de los hijos y los padres y la economía y gasolina. Necesitamos cambiar nuestra situación. Yo estoy aquí porque Darren Soto no está aquí en la comunidad. Darren Soto no está ayudando. El partido de él estaba en poder y no hacía nada. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra situación, nuestro condado, nuestro centro Florida. Yo estoy aquí para ayudarlos. Yo hablo portugués, tiene muchos brasileños acá también. Yo hablo español, yo entiendo mucho español. También yo hablo inglés. Yo quiero trabajar con ustedes. Yo estoy en la comunidad trabajando con ustedes, escuchando mucho. Como Peter habló, que estamos en las calles hablando con muchas personas. Yo quiero ayudarlos. Necesitamos cambiar para nuestra nación, nuestros hijos, nuestra familia. Y yo estoy aquí para ayudar. Entonces, ScottyMoreForCongress.com, Scotty with a Y. Scotty with a Y. Así que, Scotty, muchas gracias por darnos el tiempo. Como ustedes pueden ver debajo de nosotros, miren, vote muy importante por Scotty Moore. Y es importante también ver a mi esposa aquí. Mira, ahí está la esposa de por si mi acaso. Esposa también. brasileña linda. También está la esposa de él aquí. Gracias a ustedes yo sé que está ocupado y tiene muchas cosas que hacer, pero sacar el tiempo y te vamos a invitar de nuevo para estar con nosotros. Posiblemente con Cristina o con Ray Cruz. Voy a pensar eso bien, pero por si acaso. Pero gracias, Scotty, por estar con nosotros. Y de verdad que va a ser un gran evento el día 8 de noviembre. Así que no se olviden, Scotty Moore for Congress, congresista Distrito 9 de la Florida. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a irnos a la pausa y luego de esta pausa regresamos con más del número 1 en la mañana, Sin Miedo, con Peter Ibarra.